La segunda etapa de este gobierno que anunciaron Bausili y Caputo en conferencia, que no pude ver, pero cuya síntesis sí pude escuchar el viernes pasado, tiene que ver con pasar de una etapa de déficit cero, ¿sí? Que es en teoría la que venimos transitando hasta ahora, donde en efecto el gobierno consiguió de manera exitosa acabar con el déficit. Ayer hubo una entrevista que le hizo Gelatina, le hizo Pedro Rosenblatt a Cristina Kirchner, en la cual la idea era hablar de Perón, ¿no? Porque Perón falleció, si no me equivoco, el 1 de julio, es decir, hoy, de 1974, ¿no? El 1 de julio o el 30 de junio, no recuerdo. Me parece que el 1 de julio. Bueno, en fin. En cuestión que por los 50 años del fallecimiento de Perón le hicieron una nota a Cristina. Cristina habló de que el déficit era trucho, de que era insostenible y en pocas palabras dijo que el déficit, entre tantos otros temas que tocaron, no tenía ningún tipo de relevancia, que lo importante al final del día era si había o no había dólares en el Banco Central. Un argumento extraño, ¿no? Siendo, si uno cree que es una suerte de defensa viniendo de alguien que arrancó su gobierno con 40.000 millones de dólares de reservas brutas allá por el 2017 y se fue, perdón, de reservas netas y se fue con las reservas prácticamente agotadas, ¿no? Y ni hablar la última gestión donde ella como vicepresidenta abandonó también el cargo con 15.000 millones o 12.000 millones de dólares de reservas netas también negativas. Pero bueno, no le da bien ni el contador de reservas ni la evaluación del equilibrio fiscal, pero bueno, sí es verdad que ella ha sido coherente en ese sentido. Cada vez que se le ha preguntado, ella insiste con su teoría de que el factor clave o la variable clave son las reservas para determinar el funcionamiento o el no funcionamiento de la economía, ¿no? Lógicamente no es tan difícil, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con básicamente el tipo de cambio y el equilibrio comercial. Si vos vendés tus dólares baratos, tu Banco Central se va a quedar sin reserva. Generalmente eso se suele dar, como en parte se sucede ahora, cuando uno utiliza el dólar como una especie de ancla contra la inflación, ¿no? De tratar de mantener el dólar artificialmente bajo para que no se te traslade a precios de manera tan abrupta la emisión monetaria vía bienes transables. El problema es que eso obviamente tiene un agotamiento porque como tus dólares están baratos vos te vas a quedar sin dólares porque vas a tener más demandantes que oferentes, ¿sí? Eso es lo que le pasó obviamente al último gobierno, el gobierno anterior, durante toda la gestión Massa, sobre todo el último año de cara a las elecciones donde no querían efectuar la devaluación sabiendo que eso iba a ir a precios y por eso se agotaron todas las reservas que se agotaron y por eso también ahora, y acá es donde se prende la alarma para los que dicen que se viene mientras tiro el mate, una nueva devaluación, cuando vemos que el Banco Central de pronto ya no tiene las posiciones fuertemente compradoras de acumulación de reservas como venía teniendo, sino que la cosa se vuelve más complicada. Cuando eso te sucede generalmente es porque hay algo que está pasando con el tipo de cambio, ni hablar de la brecha, obviamente, que es un indicador todavía más fidedigno. Pero bueno, nada, ¿a dónde iba con esto? Bueno, la segunda etapa del gobierno ya no es una etapa de déficit cero solamente, sino una segunda etapa de emisión cero. Algunos se confunden acá, dicen, pero no estamos diciendo lo mismo, potatos, déficit cero, emisión cero. Sí, al fin y al cabo la emisión es para financiar el déficit. Bueno, recuerden que hay otras vías a través de las cuales el Banco Central emite, ¿no? Principalmente la coyuntura actual de Argentina, dos, por un lado para comprar reservas, lo cual es medio inevitable porque los exportadores están obligados a liquidar los dólares de sus exportaciones en el Banco Central, y por el otro lado, debido a la gran cantidad de deuda remunerada que emitió el Banco Central, bueno, durante el gobierno de Alberto Massa, también antes habíamos tenido el mismo problema durante el gobierno de Macri, que es esta tentación que muchas veces tiene el Banco Central de paliar el déficit fiscal el cual incurre el Tesoro retirando de circulación la emisión a través de deuda remunerada. Es decir, yo le presto plata al Tesoro Nacional, al Gobierno Nacional, para que financie el déficit y después, para que eso no se me vaya a precios tan abruptamente, quito esa plata de circulación entregando en su lugar deuda que devenga intereses. El problema obviamente es que esa deuda que devenga intereses, después esos intereses tienen que ser emitidos también y eso te genera una suerte de bola de nieve donde terminás emitiendo intereses para pagar la deuda y los intereses, bueno, interés compuesto puro, eso más temprano que tarde vuela por los aires, ¿sí? Pero el Banco Central tiene esas tres vías de poner dinero en circulación, comprando, o por lo menos las tres más relevantes en este momento, comprando reservas, remunerando deuda y financiando el déficit del Tesoro. Financiar el déficit del Tesoro ya no es necesario, pues desde que asumió Milei, y acá está el punto que impugnaba Cristina, de si es o no es sostenible, pero el dato es que básicamente desde que asumió Milei siempre ha habido superávit fiscal, es decir, no solo superávit fiscal, sino superávit financiero, es decir, descontando los intereses, con lo cual no solo el Banco Central no tuvo que prestarle plata al Gobierno Nacional, sino que además el Gobierno Nacional pudo retirar dinero de circulación teniendo una mayor recaudación que los gastos en los cuales incurre, ¿sí? El problema de los pasivos remunerados fue el problema con el cual en paralelo se viene combatiendo desde que arrancó la gestión a través principalmente de la baja de la tasa de interés. No se llegaron a limpiar todos los pasivos remunerados. Hay mucho trabajo que hacer por ahí, pero lo que estuvo haciendo el Banco Central durante este tiempo y lo que va a terminar de hacer ahora es pasarle toda esa deuda al Tesoro Nacional. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Bueno, la lógica es casi ¿cómo decirlo? Cuando dejas el celular en un cajón para forzarte a estudiar, bueno, trasladarle
toda esta deuda al Tesoro Nacional de manera tal que si el Tesoro quiere seguir teniendo superávit, va a tener que redoblar esfuerzos en el ajuste porque va a tener que pagar los intereses de aquella deuda que solía ser del Banco Central y ahora pasa a ser del Tesoro Nacional. Con lo cual, el desafío que enfrenta ahora el gobierno en materia fiscal va a ser enorme, ¿sí? Va a tener que seguir lidiando con los gastos que tenía antes y además esos gastos, sobre todo en intereses, son cada vez mayores por el traslado de esta deuda. Esta segunda etapa se supone que si se va a caracterizar por el déficit cero y por la emisión cero, va a implicar estas dos cosas, ¿no? Así que esa es un poco la etapa que se abre. De esto se supone que hablaron Bausili y Caputo. En el medio son semanas de mucho ruido en materia económica por algunos indicadores. Hoy vamos a tener diario el lunes, seguramente vamos a hablar con Juan y viene Nico Gutman, dicho sea de paso, sobre el estado de la economía, pero algunos indicadores que de pronto empiezan a dar un poco... bueno, nada, son alertas que se prenden, ¿no? Tenés tenés la brecha, tenés el hecho que el riesgo país no haya bajado a pesar de la sanción de la ley, tal vez porque ya estaba descontado. Tenés que el mes de junio cerró sin que el Banco Central haya comprado reservas. Bueno, tenés una serie de cosas. Tenés, bueno, el informe del FMI que da a entender que va a ser necesaria una nueva devaluación. Obviamente una nueva devaluación traería consigo un nuevo salto inflacionario. El gobierno igualmente está plantado en que no va a existir tal devaluación, en que se va a continuar devaluando un 2% el tipo de cambio oficial todos los meses y que eventualmente la inflación va a converger a ese ritmo del 2% mensual y en ese momento se te va a dejar de atrasar el tipo de cambio. El problema no es lo que sucede tanto con la inflación núcleo, con la inflación de los alimentos, que cualquiera que vaya al supermercado se da cuenta que está controlada, está bien controlada y ahí surtió efecto la no emisión. El problema son con las tarifas que todavía tienen que continuar actualizándose y que obviamente cuando uno actualiza esas tarifas genera un salto discreto en esos precios puntuales de las tarifas que se actualizan y eso te pega también en el índice de inflación, ¿no? Bueno, en eso está un poco la discusión hoy, en qué va a pasar con el tipo de cambio, ¿no? Si va a ser necesario, llegado el caso, una nueva devaluación o si no va a ser necesario. Muchos economistas independientes opinan que va a ser necesario, el gobierno lo niega rotundamente. Una nueva devaluación es obviamente una mala noticia porque generaría un nuevo salto en los precios, ¿no? Con lo cual, bueno, hay que ver cómo la gente después, llegado el caso, percibiría eso o traduciría eso, ¿no? Pero en fin.